predicación. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Del 6 al 15. Hechos capítulo 16, del 6 al 15. De hecho, tenía pensado comenzar una nueva serie de predicaciones en esta semana, pero esta semana estuve meditando sobre algo, pasó algo, que ya muchos sabéis porque conté en la reunión de oración, y quise exponer esto. Somos guiados por el Espíritu Santo. Esto también implica algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a leer el texto y después vamos a empezar a desgranar cada parte del texto. Dice la palabra del Señor: como el Espíritu Santo le impidió proclamar la palabra en Asia, y ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia, llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo impidió. No se lo permitió. Después, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba en pie ante él y le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente después de la visión nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí el Evangelio. Tomamos un barco a Troas y navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en esa ciudad. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solían hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación: si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que nos quedásemos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque vemos tu fidelidad y tu guía, Señor. Guíanos, Señor, sigue guiándonos y que tu palabra sea expuesta, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, grabada como un sello, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje, ¿por qué estamos exponiéndolo hoy? Hermanos, a veces, la mayoría de las veces, suceden cosas que no podemos controlar. Es cierto, ¿no? Que parece que se escapan de nuestras manos, que no formaban parte de nuestra agenda. Pero tengo algo que decir. La primera perla es que aunque a nosotros parece que se nos está escapando de nuestras manos, no escapa de Dios. Está dentro del propósito de Dios. Como sabéis, hermanos, esta semana ya conté, tenía que haber ido a Suiza, pero el vuelo fue cancelado. Y lo que no sabía era lo que Dios tenía preparado para mí, cosa impensable. Pues meditando yo en estas cosas de esta semana, precisamente me acordaba de este pasaje. Pablo tampoco sabía lo que le tenía preparado esto. Ellos tenían unos planes, querían ir a Asia, después de Asia no pudieron, quisieron ir para el norte, tampoco pudieron. Y esto lo vivió Pablo y sus acompañantes, la misión del Evangelio. Y hermanos, muchas veces recibimos el no de Dios, pero este no es para mal, y es lo que tenemos que entender, sino que ese no nos pone precisamente en el rumbo de su voluntad hacia su propósito santo y perfecto. Por eso
No te desesperes cuando tus planes no salen. Pues si somos guiados por el Espíritu Santo, que es como se llama la predicación, sus planes son mejores. Entonces, ¿qué vamos a aprender de este pasaje? La pregunta que podemos hacer, ¿qué podemos aprender de lo que Pablo vivió con sus acompañantes? ¿Qué nos dice el Señor? Bueno, vamos a la primera parte, es que el Señor nos dirá no. El Señor nos dirá no también. Sandra. El Señor nos dirá no. Como el Espíritu, empieza diciendo la palabra, como el Espíritu le impidió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia. Ellos tenían un plan establecido. Me imagino que muchas veces como la estrategia les impidió, o sea, tenían un plan de extenderse hacia Asia, pero eso no fue posible. Y empezaron a atravesar territorio y llegar a un lugar que tienen que llegar. Pero hermanos, Dios nos dirá no, aunque parezca que es bueno. A ver, la intención que tenía Pablo y sus acompañantes de ir a Asia a predicar el Evangelio no es una cosa mala, no es un pecado. Al revés, es una cosa muy, muy, muy buena predicar el Evangelio. Y ahora, pero, dice, como el Espíritu les impidió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia, las provincias de Galacia, llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y quiero compartir este mapa para que lo veáis, porque a veces los nombres suenan no nos suenan a nada, porque además es un territorio antiguo. Pero para que vean que son los viajes de Pablo, cuando vamos a fijar en la lista, ¿vale? Pablo estaba en el momento del pasaje que hemos empezado a leer, estaba aquí, en Derbe, Listra, estaba aquí, ¿vale? Y ellos, ¿qué intención tenían? Precisamente de dejar Asia, bueno, tenía por aquí, pero no se refiere a Asia, pero el Espíritu se lo impidió, no pudo viajar hacia el este, sino que siguieron por aquí. Ellos intentaron ir al norte, a Ponto y Bitinia, pero tampoco el Espíritu Santo era la voluntad de Dios. Fíjate dónde estaban. Estaban aquí, hicieron este viaje, hasta llegaron aquí y cuando aquí fue la parte donde tuvo el sueño, que un barco macedonio le dijo, ayúdanos. Y ahí fue cuando decidieron coger un barco y atravesar hasta Filipo. Mira dónde estaba, esto parece que está cerca, pero no está nada cercano. Eran días de viaje. Y ellos tenían intención de pasar la zona. Pero Dios no dijo. Recibieron aquí un no para que aquí se cumpliera el propósito de Dios. Dicho esto, que ya más o menos nos situamos, el del no de Dios, sabemos que proclamar la palabra no es nada malo. Sabemos que la pregunta que nos podemos decir, ¿por qué se lo impidió Dios ir a proclamar la palabra hacia el este o hacia el norte? ¿Por qué? Obviamente, no, Dios no estaba impidiendo predicar la palabra a Pablo y a Silas, sino lo que estaba haciendo es que fueran a predicar la palabra a otro lado, donde Dios tenía un gran propósito. Y, como he dicho, viajaron hacia el norte. Los misioneros entrarían en la provincia romana de Galacia, ¿lo veis ahí? También conocida como Antigua Galacia. Pero no, fueron hacia el oeste. No pudieron ir al este, intentaron ir al norte, pero el versículo 7 dice, llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, ¿lo veis ahí? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Cambió el rumbo. Después, dice el pasaje, habiendo pasado por Misia, descendieron a Troas. Ahí lo veis, no sé si lo veis ahí, porque vamos a ver pequeñito, pero llegaron a Troas. Justamente a la orilla. Entonces, ¿viste? Y esto es lo que yo quiero que veas. Dios también dice que no a algo que parece que es de Dios. No sé si me explico. Ir a predicar hacia el este, donde todavía no estaba el Evangelio, hacia este lugar, parecía ser la voluntad de Dios. Porque no es nada malo, es algo bueno. Por eso tenemos que ser sensibles a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero no.
Dios dice que no a algo que parecía ser de Dios. Pero Pablo, sensible, sus acompañantes, entendieron la voluntad de Dios y se dejaron guiar por todo ese camino, por la voluntad de Dios, hasta llegar a Troas. Curiosamente, la obediencia de Dios, el no de Dios nos guiará en su voluntad a algo que no teníamos en nuestros planes. Lo vuelvo a decir, Pablo no tenía el plan de ir a Filipos. Yo no voy a hablar de esta semana, incluso me voy a ir mucho más atrás. Si tú me preguntas hace 10 no, pues ya estaba aquí, pero si tú me preguntas hace 15, 20 años, si yo tenía pensado venir aquí, a Los Santos, a vivir y plantar una iglesia, yo te hubiera dicho que no estaba en mis planes. Quizás sí, de ser pastor, pero no me veía aquí. Por eso te digo que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y los no de Dios, y yo vine aquí precisamente porque recibí también varios no de varias cosas. El no de Dios nos guiará a su voluntad, a algo que no estaba en nuestros planes. Hermano, por eso tenemos que ser sensibles, como he dicho, ¿no? Y obedecer en el no. Eso es complicado. Cuando nos recibimos no, como imagínate Pablo, a lo mejor estaba ilusionado, sus acompañantes de ir hacia el este o hacia el norte. Pero cuando recibimos el no de Dios, a veces tendemos a enfadarnos, a frustrarnos, a decepcionarnos. Pero tenemos que ser obedientes en el no de Dios. Yo me acuerdo incluso cuando era niño, tengo buena memoria. Cuando mi madre me decía no, o mi padre me decía no, quedaba decepcionado, porque yo quería algo. Pero yo entiendo, y yo ahora visto desde retrospectivamente, ese no me salvó de muchas cosas. Ese no me enseñó muchas cosas. Por eso también, y aquí abro un paréntesis, los padres a nuestros hijos, y yo estoy explicando mucho con Esteban también, tenemos también que, y no solo con nuestros hijos, sino aprender también a decir no. No es falta de amor. Dios cuando nos dice no es una falta de amor. Al revés, es una muestra de amor. Porque a pesar de que nos pueda decepcionar, ese no, Dios nos lo da. Porque prefiere vernos a lo mejor un poco decepcionados, pero haciendo su voluntad y gozosos, ¿no? Pero curiosamente, en el no de Dios, en la obediencia del no de Dios, hermanos, es cuando, por muy frustrado, decepcionado que podamos estar, la obediencia en el no de Dios es donde vemos la mano de Dios también, de manera poderosa. Fíjate lo que dice el versículo 9. En Troas, estaba ya Pablo en Troas. Y allí, una noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba en pie ante él y le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, cuando nosotros negamos nuestro ego, cuando nosotros ponemos primeramente, como hemos leído la lectura, de la segunda lectura, el reino de Dios y su justicia en nuestra vida, y nos redimimos totalmente ante Dios, vemos cosas incluso maravillosas, incluso sobrenaturales, una conversión es una cosa sobrenatural. Y fíjate lo que Pablo experimentó aquí, un sueño que alguien le dijo: pasa. Curiosamente, Dios lo estaba llevando a Pablo y a sus acompañantes al centro de su voluntad, al propósito. Quería que fuera Macedonia. Lejos estaban ya los planes de Pablo y sus acompañantes. Tiene que ir a Macedonia. Ayúdanos. Pero ¿qué significa este pedido del macedonio? La primera parte de su petición dice: ven a Macedonia. Se refiere a cruzar el mar Egeo, como veis ahí. La segunda parte del ruego es una petición de ayuda. El verbo usado tiene una connotación de venir en ayuda de alguien. Por ejemplo, el padre del niño epiléptico suplicó a Jesús: ayúdame en mi falta de fe. Lo vemos en Marcos 9:24. El pedido entonces es por una ayuda espiritual. No le está pidiendo que le dé comida, no le está pidiendo que le haga una casa. Le está diciendo: ven, ayúdanos de manera espiritual. El macedonio indica que él no está solo, que hay un grupo ahí, o que va a ser salvo, y está hablando en nombre de sus compatriotas. Este ruego viene de gente que está lista para recibir el Evangelio. Dios estaba preparando esto. ¿Y qué hizo Pablo?
De manera extraordinaria, Pablo tuvo esta visión, que es lo que Dios quería que hiciera. Hablo de manera extraordinaria, porque a veces nos podemos obsesionar con las señales. Y estas cosas suceden de manera extraordinaria. Ellos, Pablo, obedecieron, y sus acompañantes obedecieron en el no de Dios, y vieron la mano de Dios. Y vieron la mano de Dios. Por eso, el ser guiado por el Espíritu Santo es algo maravilloso. Y en el no, cuando en el no obedecemos a lo que el Espíritu Santo guía. Ahora la pregunta es, no hace falta que me respondas, responde en tu corazón. Si Dios tiene un propósito contigo, Dios te manda a hacer algo hoy, que no estaba en tus planes, que tú tenías otros planes, pero eran los planes de Dios, está dispuesta a guiar, a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Está dispuesto a dejar de un lado tus planes con los que te levantaste esta mañana y ser guiado por el Espíritu Santo. Pues vamos a aprender de Pablo. Fíjate la prontitud de Pablo para obedecer a lo que Dios tenía para él, ¿no? Cambió el rumbo de su viaje. Podemos hacer un paralelismo también con Jonás, aunque Jonás fue algo más dramático, ¿no? Jonás no quería ni tiro y allí a Nínive a predicar el Evangelio, el mensaje de salvación. Pero Dios quiso que fuera allí. Y vimos la gloria de Dios y un pueblo se salvó, ¿no? Pues tenemos que estar prontos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra, inmediatamente, versículo 10, después de la visión, nos pusimos a partir hacia Macedonia. Pues estábamos, fíjate, y esta es la convicción de cuando se está haciendo la voluntad de Dios. Estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí el Evangelio. ¿Cómo que Pablo, hay veces que nosotros estamos con tantas dudas, tan confusos de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué nos ayuda a hacer la voluntad de Dios? Precisamente, hermanos, algo que es muy importante, la oración. Orar sin cesar. Orar cada día nos ayuda a alinearnos a la voluntad de Dios y tener clara cuál es la voluntad de Dios. Fíjate algo, todos los kilómetros que estaban haciendo Pablo y sus acompañantes, desde que salieron hasta llegar a querer cruzar un mar, hasta Filipo, cuando ellos tenían pensado a otro lado, y tantas puertas que se les cerraron y fueron sensibles a escuchar la voz de Dios cuando se cerraba una puerta. Y hoy aquí sí, ya estaban convencidos. Hermanos, yo me imagino la paz que podía sentir Pablo y sus acompañantes al estar convencidos de hacer la voluntad de Dios. Eso da paz, hermano. Cuando alguien está convencido que está haciendo la voluntad de Dios, que está haciendo bien, por muy difícil que sea, yo creo que esto lo habéis experimentado todos, hay paz en el corazón. Hay convencimiento. Cuando tenemos claro cuál es la voluntad de Dios, hermanos, no debe haber dudas, no debe haber vacilación. Debemos ser prontos a obedecer lo que Dios tenga para nosotros. Aunque nuestro plan original no estuviera en ese plan de Dios. Pero si es de Dios, hermanos, lo que Dios tiene preparado para nosotros, debemos caminar firmes hacia adelante. Y esa es la convicción de que es la voluntad de Dios. Porque el Señor no te va a guiar a algo malo. Te va a guiar a su plan y su voluntad. Entonces dice, inmediatamente nos fuimos y tomamos un barco en Troas y navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, la primera ciudad de la provincia de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en esta ciudad. Haciendo nuestro viaje. Samotracia, Neápolis, las dos islas esto, y llegaron a Filipo. Ahí. En el camino, ellos sabían que iban a hacer la voluntad de Dios. Por eso tienen paz y van en el descanso de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no desespera. La prontitud no se debe confundir con la precipitación. Cuando nosotros nos precipitamos, que no tenemos claro que es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad. Pero cuando decimos prontitud a hacer las cosas, es, aunque parezca sinónimo, pero no debemos confundir. Cuando decimos prontitud es cuando estamos hablando ya de que es clara la voluntad de Dios y por eso puede hacerlo.
Al revés, sabiendo que vamos dirigidos por Dios, guiados por el Espíritu Santo, Él controla los tiempos. Pablo iban tranquilos, paramos en una isla, después en otra. Ya iban tranquilos, sabiendo que iban a hacer la voluntad de Dios, pero no iban a precipitarse, iban a esperar los tiempos del Señor. Y me está viniendo, me estoy acordando aquí de una frase que tengo aquí apuntada, de Jeremy Coyle, un teólogo. Dice, esperar paciente es a menudo el camino más excelente de hacer la voluntad de Dios. En el no de Dios, cuando recibimos un no, tenemos que ser pacientes para ver cuál es el sí de Dios. O antes de tomar una decisión, tenemos que ser pacientes y esperar en Dios, como dice el Salmo. Porque Dios tenía preparado algo grande con Pablo y sus acompañantes. Y por eso, hermanos, esto siempre será lo mejor. Hacer la voluntad de Dios, dejarse guiar por Dios, será siempre mejor. Y esto es el sí de Dios. Y lo vemos en los versículos 13 al 15. Del 13 al 15 dice, llegaron a Filipo y dice, un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solía hacerse oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué hicieron los discípulos? En la casualidad, porque parecería casualidad que llegaron allí, en lo cotidiano, porque era algo cotidiano que estaban haciendo las mujeres, es Dios obrando y mostrando su poder. Muchas veces no tenemos que hacer grandes cosas, en el sentido de ir a otros lugares, rodearnos de gente, un festival de la esperanza, con todo el respeto, o ir a ver a un hombre que viene que hay cientos y cientos de miles de personas en Madrid en este momento, que viene un hombre. No tenemos que hacer grandes cosas para ver lo que Dios está obrando y mostrando su poder. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser sensible a la voluntad de Dios. Obedecer a Dios. Seguir, dejarse guiar por el Espíritu Santo en lo cotidiano, en el día a día. Y veremos la mano de Dios. Y eso está en nuestras manos. O sea, quiero decir, Dios nos ha dado esta herramienta porque nos ha dado el Espíritu Santo, que podemos tener comunión con Él. Ahí, en lo cotidiano, donde vemos a Dios obrando. Y fíjate y aquí Pablo me muestra algo bastante interesante, nos muestra algo. Dice que voy a poner ahora la foto esta, pues ya estamos allí en Filipo, aunque no se ve muy bien por las letras, pero es una imagen que representa muy bien. Es chaporía, le he dicho yo meter los datos y ya la IA me lo ha sacado. Se ve a Pablo y a sus acompañantes, a Silas y a Timoteo, hablando con mujeres a la orilla del río, que es más o menos lo que el pasaje nos nombra que está pasando, ¿no? Y ahí se hacía la oración, y lo que eran judías, y lo que es algo interesante, o se habían convertido al judaísmo, y lo que es algo interesante es que Pablo está aplicando aquí el evangelismo personal, conversar. Él no dije un discurso, me puse a predicar. No dijo eso. Dice, un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río donde salía a hacerse la oración. Dice, allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres. Conversación, no estaba predicando en ese momento la palabra. Obviamente estaba predicando la palabra, pero conversando, evangelismo personal. No estaba haciendo un sermón, lo que quiero decir. Y allí entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Eso es lo cotidiano. ¿Cuántas veces estás tú preparado a dejarte guiar por el Espíritu Santo? Y estar yendo a comprar el pan. Y estar dispuesto a decir, Señor, úsame si tú quieres. ¿O cuántas veces vienes tú de un no de Dios y estás dispuesto a dejar de un lado la frustración, porque a veces nos convertimos en víctimas
y nos queremos esconder y no queremos saber del mundo, pero estás dispuesto a dejar tu frustración de que tus planes no salieron bien y sentarte a hablar con alguien de Dios. En lo cotidiano, hermano, en lo personal, fueron y hablaron del poder de Cristo, la esperanza del Evangelio. Y seguro que de esto llenó el corazón, dio esperanza a algunas de esas mujeres. Y una de esas mujeres dice nombre, Lidia. Cristo mostró su poder. Aunque solamente fuera por Lidia, ese cambio el que Pablo no fuera para Asia, el que Pablo no fuera para otro lugar y fuera para Filipo, ya mereció la pena. Y seguramente que Pablo le daba gracias a Dios y sus acompañantes por esto. ¿Y qué pasó con Lidia? Pues que en la voluntad de Dios, cuando seguimos y ponemos primero el reino de Dios y justicia y seguimos la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios. Esta Lidia era vendedora, dice el pasaje, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. ¿Qué era lo que Pablo explicaba? El Evangelio. Y me encanta cómo lo usa esta traducción de la Biblia. Conversación. Mira que yo no soy de diluir el poder de la predicación en un sermón, en otras cosas, pero también en lo cotidiano, el evangelismo personal. Yo soy un defensor del evangelismo personal. En una conversación, en lo cotidiano, en lo que Pablo explicaba. Lo dice con palabras simples. Qué maravilloso cuando en lo simple, en lo cotidiano, vemos el poder de Dios. Qué maravilloso cuando la palabra de Dios es sembrada y el Espíritu Santo abre los corazones, regenerando a quien escucha. Esto pasó con Lidia, quien estando allá en lo cotidiano, escuchando una conversación o siendo parte de una conversación, fue salvada. Y esto, fijaros Lidia lo importante que fue salvada siendo la primera convertida en Macedonia. Pero si vemos que en Macedonia, vemos lo que es Macedonia, está acá, toda la parte de acá, aquí digamos que empieza Europa. Lidia fue la primera que se convirtió en Europa. Fue la primera conversión de Europa. ¿Y cómo vino la primera conversión de Europa? A raíz de un no de Dios. Vino la primera conversión de Europa. Y no solamente eso. ¿Quién fue Lidia? ¿Qué pasó en Filipo? Vamos a ver lo que pasó en Filipo. Por la obediencia de los misioneros en el no de Dios, Lidia y su familia fueron parte de la iglesia, de la comunidad del Señor, de la iglesia universal. El versículo 15 dice: cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo una invitación. Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa, y nos instó con determinación a los que nos quedásemos. Vemos que Lidia se convierte y fueron bautizadas ella y su casa como familia del pacto. Una cosa más, una muestra de la conversión es sentirse parte de la comunidad universal, de la iglesia universal. ¿Y qué hizo Lidia? No los conocía hace mucho, pero ya le estaba hospedando su hogar, teniendo comunión. Por la obediencia de Pablo y sus compañeros, Dios salvó a una mujer que no estaba en los planes de los misioneros, pues no tenía pensado ir a esa zona. Fue a través de la mano de Dios, del poder de Dios, de la guía del Espíritu Santo, que fue salvada. Y no solamente esto, hermanos. Si vamos a la carta de Pablo a los filipenses, siendo una de las iglesias que plantó Pablo, por decir una manera, a través de este hecho, vemos qué iglesia tan hermosa, poderosa, de las iglesias más fuertes en la época del primer siglo. Pero no solamente esto, si siguiéramos con el pasaje de Pablo, de este pasaje que no vamos a seguir por el bien del tiempo, por culpa de unos acontecimientos que Dios también había preparado, en el no de Dios, también Pablo y sus acompañantes fueron encarcelados. Porque Dios tiene un propósito: salvar al carcelero y su familia. Que es un pasaje que invito a que podáis leer hoy por la tarde en casa y meditarlo en familia también. Vemos el propósito, a raíz del no de Dios, cuántas vidas salvadas.
Hermanos, tenemos que aprender a vivir no como una fe egocéntrica, sino cristocéntrica. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Ya no vivimos buscando solamente nuestro... Hombre, tenemos que mirar, porque es un mandato de Dios, el bienestar de nuestra familia. El pastor, por ejemplo, primeramente es pastor de su hogar, pero ya no viviendo con sentimientos egoístas, sino todo lo que hagamos, que sea para gloria de Dios, para bendición del reino. Pablo, los misioneros que caminaban con Pablo, vivieron esto. El no de Dios, del no de Dios a la gloria de Dios. Ver su mano y poder pasar por esos noes, que parecen que frustran las cosas tal como queremos, pero el querer de Dios es genuino, es para bien. Hermanos, porque ya algunos saben por qué contar la reunión de oración, pero ¿por qué digo esto? Yo esta semana he podido sentir lo que Pablo y sus acompañantes sintieron. Como sabéis, llevaba mucho tiempo con este viaje a Suiza organizado. La primera vez que fui a Suiza fue en enero y estaba deseando volver. Me fui de Suiza deseando volver. Iba a viajar esta semana, pero Dios tenía otros planes. Ya lo conté, pero vuelvo a contarlo para que algunos que no estuvieron. Cuando voy ya con mis cosas preparadas el lunes, con esas ganas, iba a hacer algo bueno, no iba a hacer nada malo, iba a dar una formación a misioneros que seguramente iba a impactar. Cuando paso el control de seguridad, me llega un mensaje de la compañía diciéndome que el vuelo se ha aplazado para el día siguiente. Bueno, podía haber esperado en Sevilla una noche más y viajar. Pero fijaros que pasó algo curioso. De toda la ilusión que tenía para viajar, pasé por un periodo de frustraciones humanos, oré y sentí en mi corazón y pedí consejo, que no tenía que viajar. No entendía el porqué, no sabía el porqué, pero no tenía que viajar. Con toda la ilusión que yo tenía, Sandra no se lo creía. Y le piénsalo bien. Yo, no, Sandra, no, siento como un no de Dios. Y me decía Sandra, a ver, pero con lo que te gusta Suiza, con lo que te gusta ir para allá, y si no te vuelven a llamar, digo yo, pues será que Dios no quiere que me llamen más. Y yo estaba ilusionado con ese viaje, pero sentí un no de Dios. Llamé a un pastor amigo mío que alguna vez ha estado por aquí, a lo mejor algunos conocéis, a Fran Benoy, que vive en Sevilla, en un pueblo de Sevilla. Le conté la situación, me aconsejó también, y me llevó a su casa, y pasé la noche en su casa. Tampoco me precipité, no dije, me voy a Los Santos. Pasé la noche en su casa, hablando, orando, y al final decidí no viajar. Llamé a la escuela, y la escuela, pues bueno, pues se sintió triste, pero entendió. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Yo todavía no sabía nada. Bueno, resulta que por la mañana siguiente, esa misma noche, me tenía que venir, como sabéis, no hay autobuses, cancelaron la línea de autobús, la línea de tren va fatal, entonces yo me fui a Sevilla y me volví en BlaBlaCar. En el BlaBlaCar de para allá no pasó nada, pero pedí este BlaBlaCar y había el único BlaBlaCar que podía salir a esa hora, para llegar a casa a mediodía. Una chica de 20 años que estaba sola en ese momento, a mí no me hace gracia esto, tenía que viajar con una chica y dije yo, pero bueno, voy a ver qué pasa. Yo, Señor, estoy en tus manos. Y le transmití a Fran mi preocupación, digo yo, una chica que es muy joven, no sé si tendrá experiencia más, no me gusta ir solo con una chica. Yo ve. Pero fíjate, estoy esperando a que me recoja la muchacha. Yo había orado, Señor, no sé qué tú tienes con esto, pero había orado. Llega la muchacha muy, muy formal, y me dice antes de montarme en el coche, Samuel, si no te importa, vamos a pasar, estamos más o menos por el centro de Sevilla, dice, vamos a pasar por Torre Sevilla, esa torre tan grande que hay en Sevilla, que todo el mundo conoce, ¿no? Vamos a pasar por ahí porque me acaba de llamar una chica, otra chica, que le acaban de cancelar su BlaBlaCar hace 20 minutos y tiene que ir al Almendralejo. ¿No te importa tú? No, a mí no me importa, ve. Fue a por la otra chica, ya estábamos los tres, la verdad que las dos chicas muy simpáticas, hablando entre ellas, yo también hablando con ellas. Íbamos en el coche, yo sentado adelante, porque yo me monté primero, la otra chica detrás y la conductora. Y de golpe a porrazo, la conductora se pone a hablar de Dios con la otra chica. La conductora es una chica joven católica romana, con muchas inquietudes espirituales. Y la de atrás, me recordaron mucho a Lidia las dos, porque la de atrás
era una chica que le habían cancelado su BlaBlaCar, que tenía que ir en otro BlaBlaCar, yo tenía que estar yendo a Suiza, y esa chica iba detrás montada, también diciendo que últimamente le estaban interesando mucho las cosas de Dios. Yo callado y yo diciendo, gracias Dios mío, entendí el no de Dios. Cuando ya me preguntan a qué te dedicas, porque yo, claro, dije, yo iba a dar clase a Suiza, pero yo, aparte de ser profesor, lo que primero soy pastor evangélico. Claro, cuando yo dije eso, comenzó una conversación de 1 hora y algo, muy profunda, en la que pude presentar el evangelio y ella escucharon. Cuando, no voy a entrar en detalles de la conversación, pero fue como Pablo aquí conversaron, cuando terminado el viaje en Los Santos, le digo a las 2 chicas, se llaman Alba, Inés, voy a estar orando por vosotros. Antes de bajarme de ese coche, cuando veníamos hablando, Inés, que era la chica que le habían cancelado el BlaBlaCar 20 minutos antes, dice, Samuel, tengo los pelos de punta. Dice, porque tú tenías que estar en Suiza. Yo tenía que estar en otro BlaBlaCar. A ti te cancelaron el viaje a Suiza. A mí me cancelaron el BlaBlaCar, que no sé qué habrá pasado. Pero estamos aquí, en este coche, hablando de Dios. Hermanos, y sinceramente, la palabra de Dios no cae vacía. No sé si habrá frutos de conversión, pero yo creo que esa chica, como yo, no se olvidará de ese viaje. Y cuando, no sé qué pasará, pero yo también te digo algo. Para mí fue un regalo de Dios poder vivir esto. Porque yo me quedé tranquilo, en la paz de que realmente la voluntad de Dios se cumplió, seguí la voz de Dios. Y hermanos, por eso no nos frustremos cuando las cosas no salen como queremos. Con toda la ilusión que yo tenía, dije, y lo bien que vine la otra vez, que algunos sabéis que vine con mucha fuerza, pero de ese viaje express y de esa experiencia, Sandra me vio y dice, wow, y se viene hasta más fuerte que cuando fuiste a Suiza. Porque somos conscientes, hermanos, que somos guiados por el Espíritu Santo. Y debemos tener en cuenta esto. Nada sucede por casualidad. Y cuando hay un no de Dios, hay un propósito por delante. Debemos desear vivir conforme a la voluntad de Dios, porque es la mejor y perfecta. Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Y cuando somos sensibles los cristianos a escuchar la voz de Dios, no podemos imaginar la huella que deja Dios a través de nosotros en personas. Cuando veo el comentario del BlaBlaCar, no sé si alguna vez conocéis, se deja un comentario de la experiencia, la conductora, que es la que puede dejar comentario, escribió, viaje inigualable con Samuel. Esa palabra inigualable me emocionó, porque digo yo, ha sucedido algo extraordinario. Y me pasó, y viví, y me hizo recordar, el Señor me llevó a este pasaje. Por eso repito lo que he dicho antes en la introducción. Hermanos, muchas veces recibimos el no de Dios, pero este no es para mal, sino que ese no nos pone en el rumbo de su voluntad hacia su propósito santo y perfecto. Por eso no te desesperes, hermanos, cuando tus planes no salen. Pues si somos guiados por el Espíritu Santo, sus planes son mejores y que podamos decir siempre, alabado sea el Señor, gloria al Señor, por esos no. Que el Señor bendiga su palabra.